Muy buenas. Bueno, vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar pues bueno, un minutito para que a los últimos asistentes, aquellos que estéis pues a punto de entrar, estéis pues bueno, incorporándoos, ¿no? a este seminario. Ir diciéndome por el chat si me escucháis bien y veis la pantalla de forma correcta y en un minutito comenzamos. Vale, bueno, vamos a comenzar el seminario, ¿no? Este último seminario sobre primeros pasos para invertir en índices. Pues bueno, hemos estado dando un seminario por semana, ¿no? Hasta este que va a ser el último, los cuales, pues bueno, vais a poder encontrarlos aquí en el apartado de vídeos de XStation. ¿De acuerdo? En la primera sesión de esta trilogía, por decirlo de alguna manera, estuvimos viendo, pues bueno, cuál era el funcionamiento de los índices, lo que era el nivel más básico, ¿no? Los principios básicos de los índices, ventajas de inversión y tipos y cuáles eran los tipos y diferencias entre ellos, ¿no? Eso lo dimos en la primera sesión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La semana pasada, el jueves pasado, un nivel más intermedio, ¿no? Estuvimos hablando de multiplicadores, ¿no? ¿Cuáles eran los multiplicadores de cada índice? Bueno, las diferencias de divisas entre índices que cotizan en la misma moneda de las cuales tenéis vosotros cuenta o de los que cotizan en monedas diferentes. Vimos también la periodicidad de los rollovers, ¿no? En cada uno de ellos, sobre todo en los índices principales, pues bueno, cuáles tenían más liquidez, menos liquidez y cuál era la periodicidad y cómo funcionaba prácticamente el rollover en estos índices y la composición y cálculo de cada uno de ellos, ¿no? Pues un poco también de qué se componían, cuál era una mejor diversificación, ver también pues un poco cuánto equivalía cada punto, ¿no? Multiplicadores, etcétera, etcétera. En este seminario final, ¿no? Que es el que tenemos hoy, nos vamos a centrar un poco en, pues bueno, cuáles son la mejor selección, ¿no? De índices cuando, por ejemplo, inviertes en acciones, ¿no? Cuando te quieres hacer una cobertura de cartera, ¿no? Diferentes tipos de estrategias, no solo para cubrir cartera parcial o totalmente, sino también pues diferentes estrategias de relativos, ¿no? O de spread, como se llaman. Y bueno, un poco ver, pues vamos a ver también cuáles son un poco sus aspectos prácticos y la flexibilidad operativa que ofrecen este tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar viendo pues, por qué es la mejor selección cuando tienes una cartera de acciones, ¿no? Inviertes en acciones. Lógicamente, bueno, vosotros sabéis que una acción, si hablamos de volatilidad, como dispersión, ¿no? Respecto a la media, pero quizás para que todos nos entiendan, vamos a hablar de un rango de variación, ¿vale? Como sabéis, el rango de variación de una acción generalmente es mucho más grande que el de un índice. ¿Por qué?
porque una acción se te puede mover subir un 7%, caer un 14% porque ha emitido esa empresa un profit warning o por lo que sea, por resultados empresariales, etcétera, etcétera. Pero un índice es más difícil que te caiga un 7%, o sea, tendría que pasar una hecatombe, ¿no? Que ha caído, ha habido algún día en concreto que sí que ha caído un 7%, porque al fin y al cabo lo que te está haciendo es una ponderación de una cesta de valores. Entonces, en esa cesta, si hay uno que te cae mucho, pues igual los otros componentes de esa cesta pues no te caen tanto. Eso hace que el índice de variación de los índices pues sea menor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo cual, si invertís en acciones, es interesante también tener un componente, ¿no? Una parte del capital, ¿no? Del patrimonio destinado a la inversión, también en índices, a fin de quedaros un poco fuera de movimientos correctivos fuertes, ¿no? Importantes, y en ese sentido aportar un poquito más de estabilidad, ¿no? a una cartera, sobre todo si trabajáis con una cartera de medio largo plazo, ¿no? Es interesante sobre todo esto tenerlo en cuenta. También, ¿para qué es importante? Porque es la mejor alternativa cuando inviertes en acciones y tienes una cartera de acciones, pues porque te puedes hacer una cobertura, te puedes cubrir en un momento puntual. Imaginaros que vosotros tenéis acciones de Santander, de BVA, de Repsol y de Telefónica, por ejemplo, ¿vale? Y las tenéis a largo plazo y no las queréis vender, pero creéis que el mercado va a caer. Es que yo creo que estos meses de verano va a caer, no sé qué hacer, porque claro, yo no quiero venderlas, porque voy ganando o porque voy perdiendo, por lo que sea, no quiero venderlas. Pues lo que podéis hacer es haceros una cobertura puntual, es decir, os cubrís mediante el IBEX 35, por ejemplo, y os ponéis cortos en función del valor nominal que tenéis en la cartera, ¿vale? Luego, una vez que creáis que ya ha pasado la tormenta, pues os quitáis esa cobertura. ¿Eso cómo se haría? Pues mira, muy sencillo. En el caso que os he contado, ¿no? En el ejemplo que he puesto, ¿vale? Imaginaros que tenéis una cartera de 20.000 euros, ¿no? Entre los 4 valores que he comentado. Pues os venís al IBEX 35, ¿vale? Botón derecho, nueva orden, y en valor nominal tiene que ser aquí aproximadamente unos 20.000 euros. Si queréis hacer una cobertura total, ¿ves? Aproximadamente sería un volumen de 0,30 lotes, 0,30 contratos, ¿vale? Os haríais una cobertura total si metierais este volumen, ¿vale? Porque mi cartera actualmente tiene un valor nominal aproximadamente de 20.000 euros. Os podéis hacer una cobertura parcial, ¿no? Pues, por ejemplo, de la mitad del valor, ¿no? De la mitad de la cartera. Pues mira, no lo tengo del todo claro, me hacen una cobertura, pero de la mitad, del 50% el valor nominal que tengo en la cartera. Eso también lo podéis hacer, ¿vale? Sin ningún tipo de problema, ¿veis? O en vez del 50%, pues quiero menos, quiero cubrirme solo pues 7.000 de los 20.000, pues también lo podéis hacer. Pincharíais en sell y os posicionaríais bajistas, por lo cual tendríais una pata alcista, esos 20.000 euros, y una pata bajista, pues lo que querráis tener, 7.000, 8.000, 10.000, etcétera, etcétera. Como veis, para posicionaros cortos, en este caso por valor de 20.000, no os van a exigir que tengáis 20.000 euros, ¿vale? Os van a exigir de garantía solo 2.173,50 euros. Lógicamente, lo suyo es tener más que este margen en la cuenta, pero solo os van a exigir esto, ¿no? Sí que es cierto que es interesante, lógicamente, y recomendable, pues, tener mayor cantidad, sobre todo para que podáis aguantar fluctuaciones del mercado sin que os haga un margin call y podréis aguantar pues esa cobertura, ¿no? Hasta el tiempo que vosotros decidáis pues deshacerla, ¿no? En ese sentido. Por lo cual es una herramienta francamente interesante, ¿no? Como veis, los índices, básicamente, una de sus principales ventajas y características diría que es su flexibilidad operativa. Es decir, podéis cogeros el DAX y operar desde 0,01 contrato. Podéis ver en todo momento cuánto estáis operando, cuál es el margen. Podéis poneros largos, cortos. Podéis haceros una cobertura parcial, total. Podéis directamente especular con ellos. Me pongo alcista, me pongo bajista. Incluso podéis hacer estrategias entre ellos, estrategias de valor relativo.
¿vale? Es decir, no sé si alguno de vosotros habréis leído el método Weinstein, ¿no? Es un libro muy, muy famoso, en el que Weinstein básicamente decía que una de las claves para ganar el mercado a largo plazo era comprar fortalezas y vender debilidades, ¿vale? Por poneros un ejemplo, en el caso de España ahora mismo, si tuviéramos que hacer eso, ¿no? Estaríamos comprando pues acciones como Celnex, por ejemplo, o MásMóvil, ¿vale? Y estaríamos poniéndonos cortos en acciones pues como Santander o IAG, ¿vale? Muchos de vosotros podéis decir, ya, claro, pero es que ya ha subido mucho, está muy cara. Bueno, o no, ¿no? El SP500 estaba muy caro también hace 2 años y mirar cómo ha subido, el Nasdaq exactamente igual. Y luego, pues claro, es que es Santander, pero ¿cómo va a bajar más con todo lo que ha bajado? Pues mirar lo que bajó Popular, lo que bajó Abengoa. No estoy comparando en ese sentido Santander con Abengoa ni con Popular, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que cuando una acción es débil, ¿vale? Lo que no te interesa es comprarla, porque está mostrando claros signos de debilidad, ¿no? Por lo cual, lo que es interesante es todo lo contrario, ponerse bajista y alcista en aquellos valores que están mostrando una fortaleza relativa. Yo lo digo siempre, al final un valor, una compañía que está en máximos históricos, yo no la veo cara, ni mucho menos. En primer lugar, porque tiene una fuerza compradora importantísima. Al fin y al cabo, si están máximos históricos, significa que todos los accionistas que están actualmente dentro de ese valor están ganando dinero, prácticamente, ¿no? Entonces, nadie va a querer vender esa acción. O sea, es un baluarte, es una fortaleza realmente importante. Al revés, la gente va a querer comprarlas y muchas veces igual no va a encontrar contrapartidas a esos precios, por lo cual el precio va a tirar otra vez para arriba. Yo una acción que está en máximos históricos no la veo cara en absoluto, por muy alta que esté. Lo más probable es que siga subiendo. Podemos ver claramente pues el caso de Red Eléctrica, que a mí me parece asombrante. Por poneros un ejemplo, si nos vamos a Red Eléctrica, como veis, en el año 2000 estábamos hablando de que estaba a 2,70. Bueno, aquí hicieron luego una serie de splits, etcétera, etcétera, pero bueno, aún así, mirar a cuánto estaba. Si estaba en el año 2003 a 2,48, pues mira, en el año 2006, 3 años después, había multiplicado por 2 y pico, ¿no? Y podía seguir estando cara, y aquí igual, y aquí igual, y aquí igual. Es decir, al final, cuando estáis aquí, veis esta zona de techos y podéis decir, está cara. También lo podíamos haber dicho en esta zona de techos de aquí. También lo podíamos haber dicho en esta zona de techos de aquí en su momento. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Es por poneros un ejemplo, básicamente. Ni mucho menos estoy recomendando que compréis red eléctrica ni nada de eso, pero es por poneros un ejemplo de que muchas veces hay que comprar lo que se está comprando, hay que comprar fortaleza, ¿no? Que es, lógicamente, si podéis aprovechar una pequeña corrección para comprar esas fortalezas, pues mejor que mejor. Enlazando con todo esto, a lo que me refiero es, y lo que quería comentaros es estrategias de relativos, estrategias de spread. ¿Vale? Una estrategia de relativo es la cual, mediante la que tú estás comprando algo y por el mismo valor nominal, por ejemplo, 10.000 euros de esto, y estás vendiendo, te estás poniendo corto al mismo tiempo de otros 10.000 euros de un activo que tiene mucha correlación con el primero. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Si yo creyese que BVA se va a comportar mejor que Santander, ¿vale? Pues me estaría poniendo largo, estaría comprando 10.000 euros de BVA y estaría poniéndome corto de 10.000 euros en Santander, ¿vale? De esta manera estoy neutral al mercado, ¿vale? Porque los dos activos tienen una correlación bastante fuerte, bastante importante, ¿vale? Entonces, generalmente cuando sube una, suele subir la otra, cuando baja otra, suele bajar la otra. Pero donde yo voy a ganar es en el diferencial, es decir, si yo BVA es mi pata larga, ¿vale? Y Santander es mi pata corta, me da igual que suba al mercado o que baje, siempre y cuando BVA, que es mi pata larga, tenga mejor comportamiento relativo que la pata corta, que en este caso Santander. Un ejemplo, imaginaros que suben las dos. BVA sube un 5% y Santander sube un 3%. Estaría ganando un 2%, ¿vale? Estaría ganando un 5% en mi pata larga y perdiendo un 3% en mi pata corta, por lo cual el resultado es ganancia de un 2%. Imaginaros que el mercado cae, que cae muchísimo. A mí me daría igual que cayese muchísimo el mercado, siempre y cuando mi pata bajista sea más bajista que mi pata alcista. Es decir,
Si mi pata bajista, en este caso Santander, te cae un 15% y BVA te cae un 14%, yo le estoy ganando un 1% al mercado, en pleno mercado bajista, en plena volatilidad alta, en plena pandemia, en plena recesión. Aún así, el mercado está cayendo. Yo estoy neutral al mercado. Otra cosa sería que lo hiciéramos con dos activos que no tuvieran correlación. Es decir, corto en Santander y largo, pues yo qué sé, en Gamesa. Pues lógicamente, pues puede ser que Santander baje, Gamesa suba o al revés. Pero con dos activos que tienen correlación es muy interesante hacer ese tipo de estrategias. Esto, extrapolándolo a los índices, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer exactamente igual, pero con diferentes índices. Os pongo un ejemplo. A día de hoy, en el mundo prácticamente tan globalizado, ¿no?, en el que vivimos, generalmente el mercado suele seguir más o menos el mismo sesgo, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunos índices que tienen más correlación que otros, pero si bien es cierto, esto lo podemos trabajar mediante, pues por ejemplo, España y Alemania, ¿vale? ¿Cuál se ha comportado mejor en los últimos 3 meses? Los que estéis siguiendo el mercado sabréis de sobra que es Alemania, ¿no? En ese sentido. Como veis, el IBEX 35, después de la caída del COVID, pues prácticamente no ha recuperado ni la mitad. Sin embargo, el DAX alemán, después de la caída del COVID, ya ha recuperado prácticamente todo. Todavía le queda, lógicamente, pero ha recuperado muchísimo más de la mitad, ¿vale? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho? Pues ponernos largos de DAX, ¿vale? En torno a 10.000 euros, por ejemplo, 9.300, darle a comprar, largo de DAX en torno a 10.000 euros. Y corto de IBEX en torno a 10.000 euros también. Pues mira, uno era 9.300 y esto 9.400, ¿vale? Pues más o menos. Es importante coger el valor nominal que más o menos más se ajuste, ¿vale? Pues serán 0,13 contratos cortos de IBEX, 0,03 contratos largos de DAX. Estaremos con un valor nominal en mercado de la pata larga serían como unos 9.350 euros en el DAX y la pata corta sería 9.402,90 en el IBEX. Aproximadamente el valor nominal coincidiría. Ahora mismo aquí nos podemos echar a dormir. ¿Por qué? En primer lugar, porque los índices con nosotros, con XTB, no cobramos ningún tipo de swap diario. Aquí lo veis. Ni para posiciones cortas de vender, ni para posiciones largas de comprar. Por lo cual, podéis aguantarlo un mes, 2 semanas, 3 días, lo que queráis, sin que tengáis esa presión de me están cobrando coste overnight, me están cobrando puntos swap, me están cobrando cada día. Que aún así en algunos activos que se cobra, que son centimillos, es una cantidad residual, pero para reducir la presión psicológica, pues siempre ayuda, que si no te lo cobran, pues mejor que mejor. Entonces, al fin y al cabo, de lo que se trata un poco es de, independientemente de que el mercado suba o baje, que no sepamos lo que puede llegar a pasar ahora mismo con todo el tema de la pandemia, con toda la incertidumbre que tenemos en el horizonte, tenemos la esperanza y creemos que Alemania se va a comportar mejor que España. Y esa es nuestra posición que vamos a tomar en mercado, ¿vale? Esto lo podéis hacer exactamente igual comparando Europa con América. Es decir, si creéis que el SP500 se va a comportar mejor que el Eurostoxx, largo de SP500, corto de Eurostoxx. O con el Dow Jones frente al DAX alemán. O con el Nasdaq frente al IBEX o frente al CAC francés. Sí que es verdad que el Nasdaq, al tener un componente mucho más, o sea, es decir, al tener una composición compuesta por una cesta de valores tecnológicos, quizás no puede tener una correlación demasiado elevada respecto a otros índices como puede ser el IBEX 35, que pues algún valor tecnológico hay, pero no el conjunto del índice, ¿no? Entonces, es una manera sobre todo de descartar un poco, echar a un lado el Nasdaq, porque sí que es verdad que
tiene un poco ese sesgo, ¿no? Entonces la correlación ahí no sería del todo precisa. A ver, tengo una pregunta de Alejandro. Pero la estrategia de cobertura no se debe hacer con activos de correlación inversa. ¿Cómo puedo saber fundamentalmente qué activos son correlativos inversamente además de usar técnicamente la herramienta para comparar? A ver, las coberturas las puedes hacer de muchas maneras, Alejandro, gracias por la pregunta. Las coberturas, tú puedes coger y decir, uy, pues si el mercado cae va a subir el oro, pues compro oro, ¿vale? Entonces, eso lo podrías hacer, ¿no? Es un tipo de cobertura. Puedes hacer otra cobertura de, pues si el mercado cae, se va a incrementar la volatilidad, porque cuando cae se incrementa la volatilidad, ¿vale? Pues voy a comprar VIX, voy a comprar el índice del VIX, que nosotros en la plataforma lo llamamos VOLX, que es este, ¿vale? Como veis, toda esta subida del VIX, ¿vale? Toda esta subida del VIX corresponde a caídas fuertes de mercado. Mirad la fecha. 5 de marzo, 9 de marzo, 10, 15, 16, 18, 20 de marzo, es decir, aquí estábamos, pues mucho lo recordaréis, ¿no? Cómo estábamos. Entonces, también lo puedes hacer así. Y otra manera es, básicamente, hacer una cobertura, ¿vale? De un activo muy correlacionado, ¿vale? Correlacionado inversamente sería, en este caso, sería el oro y el VIX, ¿vale? ¿No? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene una correlación negativa. Entonces, sí que lo podrías hacer así. Lógicamente también, ¿vale? Es interesante el poneros bajistas, ¿no? En índices para poder cubrir el tamaño de vuestra cartera, ¿vale? Pero para eso tenéis que buscar un índice que sea representativo. Es decir, si yo tengo acciones como BVA y Santander, no me sirve de nada cubrirme con el Nasdaq, ¿no? Porque el Nasdaq tiene valores tecnológicos, pues lo suyo es que me cubra con el IBEX 35, ¿no? En el cual, pues Santander y BVA, pues tienen un porcentaje importante en valor de capitalización del IBEX 35, ¿no? A eso es a lo que me refería. Si yo tengo una cesta de valores europeos, pues me voy a cubrir con el Eurostoxx, ¿vale? Si yo trabajo con 5 o 6 valores alemanes, pues eso me lo voy a cubrir con el DAX alemán. Eso es a lo que me refería con intentar buscar, para a la hora de hacerte la cobertura, pues activos que tengan cierta representación, o sea, que sean representativos en referencia a la composición de cartera que tú tengas, ¿vale? Luego, por otro lado, está lo del tema que os he comentado de las estrategias de valor relativo, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con las coberturas que os he comentado, ¿vale? Básicamente son diferentes formas de utilizar los índices para diferentes propósitos. Por eso os he comentado que los índices lo que te otorgan es una flexibilidad operativa brutal, porque puedes hacer prácticamente lo que quieras con ellos. Y, por otro lado, el entender cómo funcionan, cómo trabajan desde cero es mucho más sencillo que entender un producto como una divisa o como una materia prima si empiezas desde cero. Es decir, está mucho más al alcance, el dominar los índices está mucho más al alcance a nivel usuario, por decirlo de alguna manera, tiene menos barreras de entrada, ¿no? Cuando estás entrando a este tipo de mercados. César, me dices, ¿con Forex también sería factible moneda refugio? Totalmente, totalmente. De hecho, cuando la bolsa cae, la moneda que tiende a revalorizarse mucho es el yen. El yen sube muchísimo. Cuando la bolsa cae, el yen sube muchísimo, ¿vale? Entonces, es otra manera de decir, pues compro oro, o compro VIX, o compro yenes, o directamente me cubro con un índice, me pongo bajista en un índice que sea representativo para el conjunto de mi cartera, ¿no? Entonces, ya te digo, hay varias maneras, ¿no? de cubrirte. Yo la que más recomiendo, sin duda, la de los índices. ¿Por qué? Porque esa cobertura y esa correlación de algunos activos, sí que es verdad que el de la volatilidad prácticamente no falla, ¿no? Porque cuando el mercado se pega unas buenas caídas, ¿no? Y se pega castañazos interesantes, ¿no? Pues un 10, un 12, un 15%, la volatilidad va a subir, ¿no? Eso está segurísimo. En segundo lugar, el siguiente que pondría sería el yen, ¿vale? Es decir, que es más probable que cuando la bolsa caiga el yen suba. Y el tercer y último lugar pondría el oro. ¿Por qué? Porque durante los últimos años hemos notado cómo
el oro y la renta variable se descorrelacionaban un poco, es decir, la renta variable subía y el oro también subía. Luego la renta variable caía y el oro se mantenía así un poco plano. O sea, hemos notado una descorrelación, quitando lo del coronavirus, ¿vale? Quitando los últimos 4 o 5 meses, estoy hablando hasta el año pasado, hasta diciembre de 2019, hemos notado una descorrelación bastante fuerte del oro respecto a la renta variable, ¿no? Entonces, sí que es verdad que le pondría en tercer lugar, ¿no? Lógicamente, la cobertura yo me la haría siempre con índices. Luego, como os he comentado, índice de volatilidad, luego el yen y por último el oro, ¿vale? Serían pues 4 maneras diferentes de afrontar pues unas caídas, ¿no? de la bolsa, que ni mucho menos tenéis que estar preocupados porque cuando el mercado cae hay muchísimas oportunidades también. No tenéis que tener miedo a que el mercado caiga, lo que tenéis que tener miedo es a no disponer de las herramientas para poder aprovecharos de esa situación, ¿vale? Yo entiendo que hace 40 años, si comprabas acciones de General Motors y no tenías acceso a una plataforma como esta, no tenías acceso a trabajar a lo mejor con derivados financieros, ni a comprar oro, ni volatilidad, ni nada de eso, pues entiendo pues, que si tenías acciones de General Motors y te caían un 40%, pues es que no te quedaba otra, nada más que me las quedo o las vendo. Sin embargo, hoy en día te puedes abrir una cuenta en 5 minutos y acceder a este tipo de activos que lo que te dan, que son de relativamente, diría, fácil comprensión, al menos un nivel usuario, como os he comentado, y si no podéis ver los vídeos de esta trilogía que hemos comentado de primeros pasos para invertir en índices y poder utilizarlos para flexibilizar al máximo la operativa. Tenemos las herramientas en ese sentido, tenemos el conocimiento, tenemos la formación incluso en la plataforma, o incluso nos podéis comentar y llamar para si necesitáis alguna ayuda y en ningún caso pues podéis tener miedo como os he comentado, de que el mercado pueda caer, si disponéis de las herramientas necesarias para poder aprovechar esa oportunidad, ya os digo, miedo ninguno en ese sentido. ¿Vale? Pues no sé si tenéis alguna duda o algo, escribidme por aquí por el chat, ¿vale? Y la respondo antes de finalizar el seminario y cualquier cosa vamos comentando. Vale, me pregunta César qué subyacente tiene el VOLX, ¿vale? El subyacente que tiene el VOLX es el índice de volatilidad, que es un índice que mide diferentes opciones financieras sobre el SP500. Es decir, en función de cómo se mueven esas opciones financieras, ¿vale? Call y put, pues genera un movimiento de volatilidad. Al fin y al cabo, cuando tú trabajas con opciones, determinadas apuestas de opciones, pues lo que estás apostando es que se pueda mover mediante diferentes movimientos del mercado, ¿no? Y apostar por esa volatilidad. Sobre todo pues cuando compras una acción, pues a lo mejor cuando compras a lo mejor una call, ¿no? Lo que te interesa es que se mueva muchísimo y si se va en tu contra, pues bueno, pues has perdido la prima y punto, pero que se mueva, ¿no? En ese sentido. Entonces, es básicamente lo que mide y bueno, nosotros lo replicamos tal cual directamente de la cámara, hacemos su rollover mensual, incluso como lo hacen desde allí. La verdad que es un activo que funciona muy bien, que se trabaja muy bien, sobre todo en mercados en los que pues, la volatilidad se incrementa. Mirar aquí, la volatilidad estaba en niveles de, pues eso, de 17, 15, o sea, se estaba moviendo en un rango muy pequeño hasta que pegó la explosión y como veis, mirar qué bandazos ha dado pues desde aproximadamente, pues eso, el 3 de marzo, una cosa así. Este índice además te anticipa muy bien cuándo se va a empezar a mover el mercado de forma abrupta, ¿vale?
Nada más que veáis un poco el tamaño de las velas, ¿no? Veis un poco, pues mira aquí a qué tamaño estábamos acostumbrados de velas, qué chiquititas, sí, alguna te puedes encontrar un poco más grande, pero de repente aquí se empieza a incrementar el tamaño, una, dos, tres, cuatro muy grandes. Aquí te rompe directamente una zona que tenía de techos, te vuelve a hacer otra vez el pullback con dos o tres velas de un tamaño, de un movimiento muy, muy grande y aquí ya se dispara. El 5 de marzo se dispara. Recordar que es aproximadamente una semana antes de que nos metieran en confinamiento y, y, bueno, es un poco pues lo que decís muchas veces que la bolsa pues descuenta expectativas y como veis la verdad que sí que verdaderamente sí que lo hizo. Así que nada, poco más. Agradeceros a todos vuestra asistencia. Aquellos que no hayáis visto los 3 capítulos de los índices, ¿vale? La trilogía esta que hemos llevado a cabo durante las 3 últimas semanas, en el apartado de vídeos, aquí lo podéis encontrar, ¿vale? En vídeos y premium, pues aquí tenéis varios vídeos en los que, pues bueno, vais a poder ver todos lo que hemos visto durante estas 3 semanas y aún así cualquier duda que vayáis teniendo, pues no dudéis en comentarnos. ¿De acuerdo? Y nada, poco más. Jorge me pregunta desde el punto de vista fundamental cómo ven los índices, básicamente mediante un punto de vista de la economía, ¿no? Básicamente es, al fin y al cabo, un índice lo que hace es agrupar un conjunto de valores y a cada valor darle una ponderación y meterlo todo ahí, sumarlo ahí. Entonces, al final, pues verías un poco el conjunto en general, lo ves como un conjunto, como un todo, ¿no? En ese sentido, porque es importante sobre todo tener en cuenta también lo que pondera cada compañía en ese índice, ¿no? Así que lo dicho. Pues nada, gracias a todos por vuestra asistencia. Como os he comentado, los que no hayáis visto las 3 partes, os animo a que los veáis directamente desde aquí, desde el apartado de vídeos. Y aún así, pues bueno, cualquier duda que vayáis teniendo, estamos encantados de atenderos, llamarnos a la oficina, mandarnos correos. Estamos aquí para ello y poco más. Agradeceros a todos pues, el apoyo, la asistencia, los mensajes tan de ánimo y tan buenos que nos estáis mandando. Y nada, me despido deseándoos muy, muy buena tarde y muy buen trading. Un saludo desde XTB.